Mi suegra se mudó a mi casa sin invitación después de que mi esposo falleció, se gastó todos nuestros ahorros en cosas inútiles y luego se deprimió cuando empecé a salir con alguien de nuevo, así que tuve que involucrar a la ley. Sé que toda esta situación parecerá irreal para la mayoría de la gente y, a veces, todavía no puedo creer que esta sea realmente mi vida. Los últimos años han sido un completo desastre y necesito compartir lo que ocurrió con otras personas que quizá lo entiendan. Mi terapeuta sugirió que escribir sobre esto podría ayudarme a procesarlo todo, pero encontrar las palabras adecuadas para explicar esta complicada situación no es fácil. He pasado meses tratando de averiguar cómo contar esta historia porque sucedió tanto y, cada vez que intento explicársela a alguien, me miran como si la estuviera inventando. Así que esta es mi historia. La muerte de mi esposo cambió todo en mi vida. Yo tenía solo 27 años cuando ocurrió y, de repente, tuve que aprender a ser madre soltera de nuestro hijo de 8 meses. La relación con mi suegra se volvió imposible a partir de entonces. Comenzó a culparme de su muerte inmediatamente después del funeral y esa culpa nunca se detuvo. Antes de su fallecimiento, en realidad teníamos una relación decente. Íbamos de compras juntas, teníamos cenas familiares cada domingo e incluso me ayudó a decorar la habitación del bebé cuando estaba embarazada. Pero, tras perder a su hijo, se convirtió en una persona completamente diferente. La mujer que solía traerme sopa cuando tenía náuseas matutinas ahora no podía ni mirarme sin mostrar un odio puro. El accidente sucedió cuando volvíamos a casa de la fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga. Hablábamos de cómo mi esposo se había avergonzado intentando bailar una canción y él fingía estar ofendido por mis burlas. Recuerdo ese momento con tanta claridad porque fue la última vez que lo escuché reír. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y nos chocó directamente del lado del conductor. El impacto fue tan fuerte que perdí el conocimiento de inmediato. Cuando desperté en el hospital, tenía una herida enorme en el estómago por un trozo de la puerta que me había atravesado. Los médicos me dijeron que tuve suerte porque no alcanzó ningún órgano vital, pero no me sentía afortunada en absoluto. Pasé 3 semanas en esa habitación de hospital conectada a varias máquinas y sometida a múltiples cirugías. El conductor ebrio solo tuvo un brazo roto y algunos moretones. No dejaba de pensar en cómo yo había convencido a mi esposo de ir a esa fiesta. Él quería quedarse en casa porque tenía una reunión temprano al día siguiente, pero insistí en que debíamos ir porque mi amiga se decepcionaría si faltábamos. El hecho de que yo sobreviviera y él no parecía una broma cruel, especialmente porque yo fui la razón por la que estábamos en esa carretera aquella noche. La relación entre mi suegra y yo se volvió más hostil con el tiempo. Entendía que su duelo por la pérdida de su hijo mayor era abrumador. Él no era solo su hijo, sino también quien ayudaba a mantener a la familia económicamente desde que ella dejó de trabajar años atrás. Su hija menor estudiaba y otro hijo trabajaba en California, y su esposo estaba jubilado como mecánico, así que mi esposo solía ayudar con sus cuentas. Traté de ser paciente con su comportamiento porque sabía cuánto dependía de él, pero todo empeoró significativamente después de reunirnos con un abogado por el testamento. Mi esposo lo había redactado justo después de que nació nuestro hijo y dejó todos sus bienes para mí y el bebé. Esto incluía la casa recién comprada por la que habíamos ahorrado durante años, su automóvil que adoraba y la cuenta de ahorros que habíamos construido desde que nos casamos. Él siempre fue muy cuidadoso con el dinero e insistió en tener seguro de vida y todo documentado por si algo nos pasaba. Cuando firmamos los papeles del testamento, me dijo que era solo una precaución ahora que teníamos un hijo, pero nunca mencionó cómo reaccionaría su familia ante sus decisiones. La reacción de mi suegra durante la lectura del testamento fue agresiva e inmediata. Comenzó a difundir rumores entre la familia extendida diciendo que yo había manipulado a su hijo y lo había puesto en su contra. Según ella, yo había planeado esto desde el principio, casarme con él por su dinero y luego convencerlo de excluir a su familia del testamento. Les contó a todos los que quisieron escuchar que falsifiqué los documentos, a pesar de que hubo testigos y un notario presente cuando se firmaron. Lo peor fue cuando empezó a decir que yo lo había ido envenenando contra su familia durante nuestro matrimonio, inventando peleas que nunca existieron. Estas acusaciones eran totalmente falsas, pero afectaron mis relaciones con otros familiares que comenzaron a tratarme de manera distinta. Incluso algunos primos de mi esposo que antes eran amables dejaron de hablarme, creyendo su versión. Quise evitar más conflictos y traté de llegar a un acuerdo dándoles acceso a la cuenta de ahorros que mi esposo dejó. El dinero no era mucho porque acabábamos de comprar la casa, pero pensé que compartirlo demostraría que no era la persona codiciosa que creían. El error
Mi esposo y yo habíamos estado ahorrando durante años, apartando parte de nuestros sueldos cada mes y recortando gastos innecesarios. Planeábamos usarlo para la educación futura de nuestro hijo y quizá algunas mejoras en la casa, pero me convencí de que ayudar a su familia era más importante en ese momento. Esa decisión resultó ser un error enorme. Mi suegra y el resto de la familia gastaron casi todo en 3 meses. Compraron un televisor nuevo, muebles para su departamento e incluso se fueron de vacaciones a Florida. Nada de eso benefició a mi hijo ni a mí y nunca me consultaron sobre esas compras. Me enteré cuando intenté pagar los impuestos de la propiedad y encontré la cuenta casi vacía. Esto me dejó en una situación financiera terrible. Tenía la hipoteca, servicios acumulándose y un bebé que necesitaba pañales y fórmula. Empecé a usar mis tarjetas de crédito para lo básico porque no tenía otra opción. No podía pedir ayuda a mi propia familia. Mis padres ya atravesaban dificultades con 3 adolescentes en casa. Mi hermana menor iba a comenzar la universidad y mi hermano necesitaba brackets. Como hija mayor, siempre sentí la responsabilidad de ayudarlos, no de añadir más cargas, así que cada vez que llamaban para saber cómo estaba, fingía que todo iba bien. La responsabilidad. Les decía que el dinero del seguro era suficiente y que me las arreglaba con mi trabajo. No soportaba la idea de que se preocuparan o intentaran ayudar cuando apenas tenían para ellos. La situación se complicó aún más cuando mi suegra anunció que ella, mi suegro y mi cuñada de 16 años se mudarían a mi casa. No pidió permiso, simplemente apareció un día con un camión de mudanza lleno de sus cosas. Su excusa era que querían ayudar a cuidar a su nieto, pero quedó claro que se trataba de controlar todo. Empezaron a tratar mi casa como suya, reacomodando muebles y ocupando habitaciones sin preguntarme. Yo acababa de empezar un trabajo nuevo y seguía con dolores físicos por mis lesiones, así que no tenía energía para pelear. Lo notaron y se aprovecharon. Lo peor fue cuando sugirieron quitar las fotos de mi esposo y mías del salón y reemplazarlas por fotos viejas de la familia donde yo no aparecía. Aquellas fotos eran de nuestra boda y del día en que trajimos a nuestro hijo a casa. Esos recuerdos eran todo lo que me quedaba de él y me negué a que me los quitaran. Mi rutina diaria se volvió abrumadora. Conseguí un trabajo en una firma de marketing donde mi esposo había trabajado. Su antiguo jefe conocía nuestra situación y quiso ayudar. El trabajo era exigente, pero me daba una razón para salir cada mañana. Me levantaba a las 5 de la mañana para pasar tiempo con mi hijo antes de irme, y el día transcurría entre reuniones con clientes y fechas límite. Volver a casa era siempre estresante, platos sucios por todas partes, juguetes regados y la ropa sucia amontonada. Mi suegra veía la televisión, mi cuñada encerrada en su cuarto y mi suegro dormía en el viejo sillón de mi esposo. Mi hijo ya estaba dormido cuando llegaba, así que apenas lo veía entre semana. Cada vez que mencionaba el desorden o pedía ayuda, mi suegra me recordaba que cuidaba a mi hijo gratis, cocinaba para todos y hacía algo de lavandería. Decía que limpiar era mi responsabilidad, porque yo era quien trabajaba fuera. Nunca reconocía que vivía en mi casa sin pagar renta, usaba servicios que yo pagaba y comía alimentos que yo compraba con mi salario. Lo compré con mi salario. Los cheques de seguridad social de mi suegro se destinaban íntegros a sus tratamientos médicos y a la colegiatura privada de mi cuñada, así que yo cubría todos los gastos del hogar sola. Intentaba decirme que fuera paciente porque aún estaban de luto, pero su comportamiento ya no era duelo, era dominio sobre mí y mi hijo. Constantemente socavaba mis decisiones de crianza. Si yo decía que no a galletas antes de cenar, ella se las daba en cuanto me volteaba. Cuando intentaba establecer una rutina para dormir, me acusaba de ser demasiado estricta. Le contaba a la familia que yo descuidaba a mi hijo porque trabajaba muchas horas, omitiendo que yo sostenía a 5 personas con un solo sueldo. Mi suegro. A menudo venía a mi cuarto tarde para sermonearme sobre mis habilidades como madre, justo cuando trataba de descansar. Aún así, me llevaba mejor con él que con mi suegra y cuñada. Era mecánico jubilado que hacía trabajos parciales, pero la mayor parte de su ingreso se iba en tratamientos cardíacos y diabetes, además de pagar la escuela cara de su hija. Respetaba que siguiera trabajando a su edad, pero me frustraba que pasara su tiempo libre viendo TV en lugar de ayudar a mantener la casa donde vivía. Mi cuñada. Su comportamiento en casa era el opuesto al de la alumna ejemplar en su colegio de élite. Dejaba toallas mojadas en el piso del baño, no limpiaba la cocina tras preparar bocadillos y pasaba horas en su cuarto haciendo videollamadas. Cada vez que le pedía ayuda con tareas básicas, mi suegra la defendía, alegando que una chica de 16 años debía concentrarse en sus estudios.
aunque en realidad se dedicaba a tomarse selfies y ver series en Netflix con el portátil y el plan de datos que yo pagaba, además de su factura de teléfono, útiles escolares y ropa nueva que exigía. La comida era un punto especialmente frustrante. Mi suegra se adueñó de la cocina, diciendo que me hacía un favor al cocinar y encargarse de la educación de mi hijo. Decidió que lo educaría en casa en vez de enviarlo a la guardería que mi esposo y yo ya habíamos elegido antes del accidente. La cena estaba lista a las 6 de la tarde, pero yo casi nunca llegaba antes de las 7:30 de la tarde. A esa hora todos habían comido y solo quedaban sobras de lo que nadie quiso. Gastaba cientos de dólares cada semana en víveres y terminaba cenando un sándwich. Mi suegra se negaba a buscar trabajo pese a tener solo 47 años y estar perfectamente sana. Usaba su duelo como excusa, aunque supe por mi cuñada que antes de la muerte de mi esposo había considerado abrir un pequeño negocio de catering. Cada vez que sugería que trabajara para ayudar con los gastos crecientes, se ponía a llorar diciendo que no podía enfocarse en un empleo mientras lloraba a su hijo. Entretanto, la inflación seguía elevando el costo de todo, víveres, servicios y la gasolina de los 3 autos, pues cada uno seguía conduciendo su vehículo. Mi sueldo era bueno para una sola persona, pero soportar a 5 en un suburbio caro me estaba llevando al límite financiero. Un día, mi suegra me pidió dinero para unas vacaciones familiares que estaba planeando. Al negarme y sugerirle que buscara empleo, perdió el control, empezó a gritar lo ingrata que yo era por todo lo que había hecho por mí y por mi hijo. La discusión ocurrió en la cocina, con mi suegro tomando café y mi cuñada desayunando. Mi suegra sacó a relucir cada mínima cosa que había hecho, desde cambiar pañales hasta cocinar comidas que casi no probaba, y afirmó que había renunciado a su vida para criar a mi hijo, olvidando convenientemente que se instaló en mi casa sin permiso. Después de 3 días. Tras 3 días de presión constante de toda la familia, cedí y le di el dinero. Mi suegro recordaba sin parar que ella me ayudó durante mi recuperación tras el accidente y mi cuñada dejó de hablarme hasta que acepté el préstamo. Sin embargo, aprendí de mi error anterior. Antes de darle un centavo, documenté todo. Guardé capturas de pantalla de nuestros mensajes, grabé con el móvil nuestras charlas sobre plazos de pago y redacté un acuerdo detallado que me firmó con fastidio. Tal como esperaba, el dinero desapareció en semanas entre compras y restaurantes, no en las vacaciones, y ella jamás reconoció que debía devolverlo. El patrón se repitió durante meses. Pedía diferentes montos para supuestas reparaciones del auto, ropa para mi cuñada e incluso una laptop para buscar trabajo en línea. Juegos psicológicos. Lo financiero ya era bastante malo, pero mi suegra empezó a jugar con la mente de mi hijo. Organizaba salidas al zoológico cuando yo trabajaba, lo llevaba a visitar parientes sin avisarme y yo me enteraba por fotos en redes sociales. Lo peor fue cuando intentó que mi hijo la llamara mamá en vez de abuela, diciendo que era más fácil pronunciarlo. Yo sabía que buscaba reemplazarme. Por suerte, el vínculo con mi hijo seguía fuerte. Me aseguraba de estar totalmente presente cuando estábamos juntos, jugando, leyendo cuentos y llevándolo al parque los fines de semana. Construyendo nuestra relación. Me convencí de que aguantar el comportamiento de mi suegra era necesario por la estabilidad de mi hijo, pero tras casi 2 años empecé a preparar en secreto nuestra huida. Abrí una cuenta en otro banco y fui ahorrando de cada sueldo. Decía que era para la educación de mi hijo, pero en realidad era un fondo de emergencia para mudarnos y empezar de cero. La culpa que sentía por la muerte de mi esposo se transformó en determinación de protegernos. Todo cambió cuando Gary se incorporó a nuestro equipo de marketing. Había sido transferido desde la oficina de Seattle y le asignaron proyectos conmigo. A diferencia de otros que me trataban distinto al conocer mi situación, Gary me veía como una persona completa, no solo una historia trágica. Había perdido a su hermana por cáncer y entendía el duelo sin dejar que definiera a alguien. Empezamos a almorzar juntos y me hacía reír con sus intentos fallidos de cocinar o su eterna pelea con el gato del vecino. Por primera vez desde la muerte de mi esposo me sentí yo misma, no solo viuda o madre soltera con una familia complicada. Mantuve mi relación con Gary en secreto durante meses, solo lo sabía mi mejor amiga que vive en otro estado. Sabía que mi suegra usaría cualquier información contra mí, así que fui extremadamente cautelosa. Ni siquiera mis padres sabían, pues a veces hablaban con mi suegra sobre mi hijo. Cada vez que algo bueno ocurría, un ascenso, nuevos amigos, ella encontraba cómo criticarlo. Una noche, mientras mi cuñada estaba en la sala mirando TikTok con audífonos, mencioné sin querer el nombre de Gary hablando de un proyecto. Subestimé lo rápido que viajaba la información.
Mi cuñada se lo dijo a su madre esa misma noche. Mi suegra pasó el día siguiente recabando datos mediante conexiones escolares y, cuando me confrontó, ya sabía de nuestros almuerzos. Me esperó mientras preparaba la cena, cuando no podía escaparme fácilmente, y comenzó a interrogarme como si fuera un delito salir con otro hombre, aunque había pasado más de un año desde la muerte de mi esposo. En su mente, siempre pertenecería a su hijo. La situación empeoró. Empezó a poner trabas cuando necesitaba que cuidara a mi hijo, contándole historias cada noche resaltando lo mucho que se parecía a su padre y que nadie podría reemplazarlo. Una mañana llegó al límite, bloqueó la puerta principal e impidió que saliera a trabajar, gritando que traicionaba la memoria de su hijo. Amenacé con llamar a la policía y mi suegro intervino recordándole que no podía retenerme legalmente. Finalmente se apartó. Intenté ignorar ese comportamiento, concentrarme en mi trabajo y mi hijo. Pero la firma de marketing me asignó un cliente importante y necesitaba enfocarme. Mi suegra tenía otros planes. Apareció en mi oficina durante la reunión mensual de todo el departamento, llorando en el vestíbulo y contándole a cualquiera que me escuchara que descuidaba a mi familia y que ella y mi suegro se ocupaban de todo mientras yo salía con hombres de la oficina. Gary estaba sentado a mi lado y vi su rostro de sorpresa y preocupación. Mi jefe me llamó luego y me dio una advertencia formal. Si ocurría algo parecido, podría perder mi empleo. Este incidente fue distinto. Amenazaba mi capacidad para mantener a mi hijo, así que al día siguiente revisé emails y mensajes del último año. Tenía capturas de cada solicitud de préstamo de mi suegra con promesas de pagar pronto. También tenía estados de cuenta que mostraban en qué se gastaba el dinero, restaurantes caros, tiendas de lujo, un fin de semana en un spa. Guardé videos de la cámara de seguridad donde hablaba mal de mí a mi hijo cuando creía que nadie la veía y grabaciones de audio donde admitía gastar en cosas innecesarias. Incluso firmó reconocimientos formales de los préstamos más grandes, pensando que nunca los usaría en su contra. Empecé a buscar abogados de derecho familiar especializados en disputas complejas. Por recomendación de un compañero de trabajo, hallé a una abogada con experiencia en explotación financiera y abuso emocional. En nuestra primera reunión llevé toda la documentación, revisó durante 2 horas y explicó que teníamos pruebas suficientes para recuperar el dinero y obtener protección legal contra futuros acosos. También señaló que el testamento me otorgaba la propiedad clara de la casa, así que mi suegra no tenía derecho legal a vivir allí sin permiso. Tras definir la estrategia legal, tomé medidas para protegerme. La abogada me ayudó a solicitar una orden de restricción que le impidiera volver a mi trabajo. Redactamos una carta de cese y desistimiento detallando sus conductas y advirtiendo que cualquier nuevo intento de interferir con mi vida o mi relación con Gary resultaría en acción legal inmediata. Planifiqué la mudanza con cuidado. Sabía que mis suegros asistían a su grupo de la iglesia los sábados por la mañana, lo que me daba una ventana predecible. Mi cuñada era más difícil, pero le di dinero para ir de compras con sus amigas, algo que su madre le había negado. Gary consiguió un trastero y fuimos empacando lo esencial poco a poco. La mañana de la mudanza, Gary llegó con su camioneta y 2 amigos. Dejé una nota clara en la cocina. Cualquier comunicación debía ser a través de mi abogada. No me importaban los muebles, la mayoría eran viejos y de ellos. Solo tomé lo que legalmente era mío y de mi hijo: ropa, documentos, fotos familiares y pertenencias personales de mi esposo para nuestro hijo. Saqué fotos del estado de la casa antes de irme por si intentaban acusarme de daños. Bloqueé a mi suegra y cuñada en todas las redes y me quedé en el apartamento de Gary con mi hijo. Mi suegra trató de contactarme por todos los medios. Llamó a mis padres, a conocidos comunes e incluso a amigos de la universidad. Mis padres, ya al tanto de todo, me apoyaron. La notificación legal tuvo el efecto esperado. Mi suegra llegó a la casa y encontró las cerraduras cambiadas y un aviso de desalojo. Llamó a la policía alegando que yo la había desalojado ilegalmente y robado sus pertenencias. Cuando la policía llegó, mi abogada explicó que yo era la propietaria, no existía contrato de renta y ellos no pagaban nada. Les dijeron que era un asunto civil y debía seguir el proceso. Tuvo que contratar una mudanza para sacar sus cosas en el plazo fijado. La batalla legal duró meses porque su abogada intentó alegar derechos de residencia, pero mis registros financieros fueron cruciales. Demostraban que jamás contribuyó y me debía más de $30,000. Finalmente acordó devolver los préstamos en cuotas durante 3 años y firmó que no tenía derecho sobre la casa. A pesar de la orden de restricción, mi suegra la violó varias veces. La más dramática ocurrió 2 meses después del acuerdo.
Me acorraló en el estacionamiento del trabajo, llorando que no tenía dinero ni dónde ir. Mi suegro se había mudado con su hermana en otro estado y mi cuñada vivía con una prima, asistiendo a otra escuela. Su familia se desmoronó, pero no me sentía responsable. Se lo buscaron. Un mensaje inesperado llegó por LinkedIn de mi cuñado, a quien apenas conocía. Reconoció que había evitado a la familia por el carácter controlador de su madre y se culpó por dejar solo a su hermano. Contó historias de su infancia que me ayudaron a entender la dinámica familiar. Oír cómo su hermano había estado feliz al anunciar que sería padre me hizo derrumbarme. Era la primera vez que alguien de esa familia reconocía algo positivo de nuestra relación. Comparto esta historia porque por fin me siento segura en mis decisiones. Las llamadas semanales con mi cuñado me han ayudado a procesar todo. Mi suegra aún intenta contactarme cada ciertos meses, disculpándose pero siempre pidiendo ayuda o queriendo ver a mi hijo. Mi terapeuta me hizo entender que perdonar no significa dejar que alguien vuelva a tu vida. Su último mensaje fue distinto. Dijo estar en terapia y comprender cómo su duelo se volvió tóxico. Parte de mí quisiera creer que cambió, pero sé que mantener la distancia es lo más sano. Hoy mi prioridad es construir un futuro con Gary, criar a mi hijo en un entorno pacífico y honrar la memoria de mi esposo de manera sana y respetuosa.